El Club Nacional de Paraguay es una entidad deportiva con sede en Barrio Obrero, de la ciudad de Asunción. Fue fundado el 5 de junio de 1904, y es uno de los clubes más antiguos e importantes del Paraguay. Es uno de los clubes más laureados de nuestro país, con 11 títulos oficiales. El Club Nacional ha experimentado momentos de glorias, como también momentos tristes, amargos, turbios y oscuros. Un meme de iceberg es una lista jerárquica. En la parte superior del iceberg se encuentra información conocida. La información se vuelve más oscura mientras más bajamos en el iceberg. Por eso que en este video, bastante diferente a los que suelo hacer, hoy les presento el iceberg del Club Nacional. El futbolista Arsenio Érico, considerado el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Ostenta el récord hasta la actualidad de ser el máximo goleador del fútbol argentino. Apodado el Saltarín Rojo, el Paraguayo de Oro, el Hombre de Goma y el Rey del Gol. Nació el 30 de marzo de 1915 en la ciudad de Asunción. Y falleció en Buenos Aires el 23 de julio de 1977, a la edad de 63 años. Érico inició su carrera futbolística en el Club Nacional, a los 15 años, debutando en la Primera División de Paraguay. Debutó con Independiente el 5 de mayo de 1934 contra Boca Juniors sin anotar goles, a los 19 años. En el siguiente partido contra Chacarita Juniors, marcó el primero de sus 293 goles. En 1942, tras disputas con los nuevos dirigentes de Independiente, Érico regresó a Paraguay y cumplió su sueño de llevar al Nacional al campeonato. Independiente recibió ofertas de River Plate y San Lorenzo de Almagro por su traspaso, pero la afición se opuso a verlo en un equipo rival, por lo que se le renovó el contrato y regresó en 1943. Independiente finalmente vendió el pase de un Érico ya maduro y lesionado a Huracán, donde jugó 7 partidos oficiales sin marcar goles, antes de retirarse del fútbol argentino, cerrando su récord con 293 goles. Érico brilló como uno de los más grandes futbolistas sudamericanos de su época, siendo considerado el mejor jugador de fútbol en Sudamérica durante el siglo XX. Sumando sus goles con Nacional, especialmente durante la campaña de 1942 en la que se coronó campeón, superó los 300 goles en su carrera. En Paraguay, Érico alternó roles como jugador y director técnico durante el Campeonato Paraguayo de 1949, logrando el subcampeonato con Nacional, detrás de Guaraní. Esta fue su única experiencia como entrenador. El Club Nacional fue fundado por 17 estudiantes, menores de 15 años. Estos estudiantes teniendo como actividad principal el fútbol. Pertenecieron al Colegio Nacional de la capital, el cual habría sido inspiración de la camiseta, el escudo y el nombre. Desde siempre, tuvo el mismo uniforme, incluso antes de la fundación. Para formalizar esa costumbre hecha ley, el día martes 10 de abril de 1906, en el acta 12, se dejó constancia de la regularización de los colores que consistía en una disfrazada imitación del uniforme colegial. Es decir, blusa blanca de mangas largas, pantalón blanco con cinto negro, gorro negro, media negra y bota para el efecto. Así era la originaria vestimenta del Nacional Fútbol Club, cuya raíz medular estaba impregnada del alma de los fundadores, academicista e intelectual. La camiseta sufrió pequeños cambios a lo largo de la historia del club. Habrían utilizado una camiseta blanca y verde para no confundirse con la camiseta de Olimpia.
Al Club Nacional de Paraguay se le dice academia porque ha sido históricamente reconocido por su enfoque en la formación de jóvenes futbolistas y su compromiso con el desarrollo del deporte. Este apodo también resalta su tradición y prestigio dentro del fútbol paraguayo, ya que ha sido uno de los clubes más exitosos del país. La palabra academia sugiere una institución dedicada al aprendizaje y la excelencia, lo que se refleja en su historia y en la calidad de sus jugadores. El ascenso de Nacional de Paraguay en 2003 fue un momento clave para el club, que había descendido a la división intermedia en 1998. En la temporada 2003, Nacional tuvo una destacada campaña en la división intermedia, donde terminó en las primeras posiciones, logrando el primer lugar en la tabla general. Este éxito les permitió regresar a la primera división del fútbol paraguayo. El equipo, con una sólida base de jugadores y un buen trabajo táctico, se destacó durante la temporada, lo que culminó en su ascenso y fortaleció su historia en el fútbol paraguayo. En la última fecha ganando 2-0 de local, en un estadio repleto de hinchas nacionalófilos, y un estadio bordado de pasión, contra Deportivo Recoleta. Después de 5 años volviendo a Primera División. Raúl Pires es considerado un jugador clave en el Club Nacional de Paraguay. Su versatilidad y capacidad defensiva lo han convertido en un pilar del equipo. Los aficionados y analistas lo valoran por su compromiso y liderazgo en el campo, así como por su experiencia en competiciones importantes. A lo largo de su carrera en Nacional, ha dejado una huella significativa en la historia del club. Raúl Pires es el hombre histórico del Club Nacional. Además es el jugador con más partidos con la tricolor en el torneo continental, y en superar los 300 partidos con la camiseta del club. Pires llegó al Club Nacional con tan solo 16 años y nunca más se fue. Conseguiría su primer título logrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo en el año 2003. Desde entonces se ha consagrado como una de las figuras del equipo. En el año 2009 consiguió el torneo Clausura. En el 2011 consigue un nuevo título, esta vez el torneo Apertura de aquel año. En 2013 consigue su cuarto título, con el club siendo siempre uno de los referentes del equipo, conseguía nuevamente el torneo Apertura. En 2014 y como resultado del campeonato conseguido el año anterior, Nacional jugaría por octava vez en su historia la Copa Libertadores de América, intentando superar la instancia de grupos por primera vez en su historia. No solo conseguiría eso sino que llegó hasta la tan ansiada final frente al Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina. Pires tuvo una destacada actuación en las dos finales y en la Copa en sí, pero no lograron obtenerla ya que perderían la final con un global de 2-1 y obtendrían el subcampeonato de la tan anhelada Copa. La Guerra Civil Paraguaya fue una guerra civil que se libró en Paraguay desde el 15 de julio de 1911 hasta el 11 de mayo de 1912. Se inició cuando miembros del Partido Liberal, encabezados por Eduardo Schaerer y el expresidente Manuel Gondra, se rebelaron contra el gobierno del liberato Marcial Rojas, y contra los principales Albino Jara. Terminó cuando Albino Jara fue emboscado y asesinado cerca de Paraguarí, lo que le permitió a Eduardo Schaerer asumir el papel del 25º presidente de Paraguay. El Campeonato Paraguayo de Fútbol de 1911 fue la quinta edición del principal torneo de fútbol de Paraguay.
Para el campeonato de Primera División de Paraguay se puso en juego la Copa El Diario, trofeo que entregó el diario del mismo nombre. 6 equipos participaron en el torneo que se jugó en un sistema de 2 rondas todos contra todos, siendo el equipo con más puntos al final de las 2 rondas el campeón. El campeón del torneo fue el Club Nacional, quienes lo obtuvieron de manera invicta liderados por su capitán Bernardino Samaniego. La copa obtenida fue obsequiada y enviada al Club Nacional de Fútbol de Uruguay. El cadeo entre Olimpia y Nacional es otro cotejo que empezó a darse en el inicio de los campeonatos oficiales en 1906. En 1911, en un partido entre albos y franjeados, se anunció la presencia de una mujer en el equipo tricolor, para atraer al público que había abandonado las canchas por la inestabilidad política del país de ese entonces. El 18 de junio de 1906, se fundó la Liga Paraguaya de Fútbol Association. Olimpia, Guaraní, Nacional, Libertad y General Díaz fueron los equipos que le dieron vida a la entidad rectora del balompié nacional. 20 días después, se puso en marcha el primer campeonato organizado por la liga con la presencia de los 5 equipos fundadores, más el 14 de mayo. El domingo 2 de septiembre de 1906, Guaraní enfrentó en la cancha de la Quinta Caballero a Nacional, donde derrotó por 3-1, triunfo que aseguró el primer título para el aurinegro de manera invicta en el fútbol paraguayo. Al Club Nacional de Paraguay se le llama Nacional Querido debido a varios motivos. Historia y tradición. Fundado en 1904, es uno de los clubes más antiguos y respetados de Paraguay. Éxito deportivo. Ha ganado numerosos títulos a nivel país. Identidad nacional. Representa la pasión y el orgullo paraguayo. Afición leal. Los hinchas del Nacional son conocidos por su dedicación y amor al equipo. El apodo querido refleja el cariño y la admiración que la gente tiene por el Club Nacional. El 3 de septiembre de 2014, el Club Nacional se enfrentaba en un amistoso en el Estadio Leogang, en Austria contra la selección paraguaya. El partido terminó 2-0 a favor de la selección paraguaya. Los goles albirrojos llegaron en la primera parte. Roque Santa Cruz anotó el primer golpe en el minuto 34. El segundo albirrojo fue obra de Antonio Sanabria, ampliando el marcador en el minuto 40. Como dato bonus. Después de eso el Club Nacional aprovechó su gira por Europa, para jugar su próximo partido contra el 1860 Múnich, el cual le sacó un empate de 1-1. El Club Nacional cuenta con 10 participaciones en la Copa Libertadores. Le tocó jugar con equipos que tenía el mismo nombre que el Club Nacional de Paraguay. En su primera participación de Copa Libertadores, en 1983, estuvo en un grupo con Olimpia, Nacional de Uruguay y Montevideo Wanderers. En este grupo quedó tercero con 4 puntos. En su enfrentamiento con el Club Nacional de Uruguay, no le fue bien perdiendo sus 2 partidos, en Montevideo 4-2 y en Asunción 3-0. En 2009, Nacional le tocó jugar con el Nacional de Ecuador. En el partido de ida, en Estadio Olímpico Atahualpa, el Club Nacional le ganaba 5-0 a el Nacional de Ecuador. En la vuelta el Club Nacional y el Nacional de Ecuador empataban 3-3, quedando el global 8-3.
a favor de la academia, lo que le permitió al Club Nacional de Paraguay acceder a la fase de grupos, en el grupo 3. En sus enfrentamientos con el Club Nacional de Uruguay caería 2 veces, perdiendo 3-1 en Montevideo y 3-0 en Asunción. En el año 2024, el Club Nacional se enfrentaba al Atlético Nacional de Colombia, por la fase 2 de la Copa Libertadores. En el partido de ida en Asunción, el Club Nacional ganaba por 1-0, y en el Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, el Club Nacional ganaba por 3-0. Carlos Villagra de Cut, fue dirigente y más que eso hincha fanático de Nacional, admirador y devoto de la memoria de Arsenio Érico y de héroes deportistas de la primera época del club que solo conoció por sus nombres, y lo que escuchó hablar de sus hazañas, pero se preocupó y ocupó de perpetuarlas en cuantos espacios de difusión pudiera. Ahí vio la necesidad que Nacional tuviera sus propios medios de difusión hacia fines de los años 60, e impulsó primero en la forma impresa y después en la digital La Voz Alba, que tuvo también su tiempo radial para contar todo lo que tuviera que ver con la vida de la academia. Llamó la atención no verlo más en las canchas a Lito, como cariñosamente se lo apodaba, y su ausencia en el hermoso conversatorio sobre el gol del escorpión de Arsenio Érico. Es considerado el hincha más emblemático del Club Nacional, dentro de él se esconde un profundo amor hacia la camiseta del tricolor. Su tío abuelo, Julio Teodoro de Cut, era uno de los fundadores del Club Nacional. Gracias a eso se hizo nacionalófilo. Falleció el 18 de septiembre de 2024. En el año 2011, el Club Nacional salía campeón en el torneo Apertura de ese año. En la fecha final del campeonato en el torneo Apertura, había 2 candidatos al ganar el trofeo, que eran Nacional y Olimpia. Nacional tenía 44 puntos y Olimpia 42 puntos. En la última fecha del torneo Apertura 2011, el Club Olimpia visitaba el estadio Antonio Aranda Encina, para enfrentarse a 3 de febrero, y Nacional visitaba La Hoya para enfrentarse a Cerro Porteño. Los partidos se jugaron en simultáneo. En el primer tiempo, Olimpia ya ganaba a 3 de febrero 1-0, y Cerro Porteño y Nacional empataban 0-0. En ese momento Nacional y Olimpia empataban en puntos, hasta que en el segundo tiempo, el jugador de Cerro Porteño, el Gato García, hacía el gol para su equipo, pero lo más sorprendente fue que en vez de recibir aplausos y celebraciones del público cerrista, recibió abucheos e insultos, ya que una victoria de Cerro en ese momento significaría la probabilidad de un título para Olimpia. Aunque por fortuna para Francisco Javier García, 3 de febrero lo ganaría en Ciudad del Este con un marcador de 3-2 a Olimpia, y Nacional lo daría vuelta. El primer gol de Nacional lo marcaría Vítor Aquino a los 58 minutos del partido, y el gol de la remontada lo haría Silvio Torales a los 68 minutos, lo que terminó en un 2-1 para la academia, que ganaba su 8º título. Lo que pasó entre Cerro y Nacional fue bastante insólito, ya que durante los goles de Nacional, tanto la hinchada de Nacional como los de Cerro celebraban los goles que hacía el conjunto albo. El estadio Arsenio Érico, es el estadio que actúa de anfitrión el Club Nacional de Paraguay, también es conocido como La Visera, pero en 2 partidos de Copa Paraguay Nacional haría de visitante. En el 2023, el Club Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar haría de local contra Nacional en estadio Arsenio Érico, por los 16avos de final de la Copa Paraguay, ambos utilizando la camiseta titular.
Lo mismo ocurrió en el año 2024, Cristóbal Colón y Nacional volvieron a encontrarse en los 16avos de final de la Copa Paraguay. Nacional sería nuevamente visitante en su estadio, pero esta vez el Club Nacional de Paraguay usaría la camiseta alternativa. En la fecha 15 del torneo Clausura de 2023, Nacional recibía a Guaraní en la visera. Nacional ganaría cómodamente al Aborigen por 4-0. En el segundo gol de Nacional de Paraguay, el jugador Matías Martínez aprovechó la desatención de la defensa aurinegra para llegar sin marcas hasta el arco y definir con placer ante la salida del arquero Martín Rodríguez. Matías Martínez, con una gran velocidad, habría alcanzado la pelota que parecía que se iba, para hacer el segundo gol del conjunto de la Academia. El Club Nacional de Paraguay se consagró campeón del torneo Clausura 2009, logrando un título histórico para la institución. Este campeonato fue un gran logro, ya que significó el regreso de un título para el Club Nacional de Paraguay después de 63 años. Se consagró campeón, con 41 puntos, y un punto más que Libertad, que fue subcampeón. El Club Nacional ganaba el campeonato por séptima vez en su historia. Estamos grande, venimos sempre batalhando terceiro, segundo y ahora se dio lo primero. Estamos muy contentos por el trabajo que realizamos. Hasta el último sufrimos, pero en la última fecha se nos dio las cosas. Y bueno, agradecerle a toda la gente que siempre nos viene a apoyar. Y a Dios que siempre nos da la fuerza para continuar. Y bueno, gracias a todos los directivos que siempre nos dan motivaciones. Y ahora le damos esta alegría inmensa que no tiene precio. Agradecerle a Dios que ha posibilitado todo esto. Él siempre nos ayudó, siempre estuvo con nosotros y bueno, hoy no nos abandonó. Fue un campeonato muy duro para nosotros, muy complicado. Y bueno, se pudo coronar hoy y contento por eso, ¿no? Se lo dedicamos a toda la gente nacional que hace años nos sale campeón. Y eso sí que es historia, ¿no? Y para mí es un agradecimiento eterno. Gracias. Ahí lo saluda Ciotti, dirigente. Una alegría, ¿no? Y algo que me dio Dios, un regalo inmenso en este último tramo de mi torneo, de mi carrera. Y nada, contento de disfrutar. Estamos esperando el momento cumbre de la entrega de la Copa Tenis Caniza, el capitán de la Academia. Ahora sí, es el momento cumbre. El presidente de la APF, Juan Ángel Naput, entrega el trofeo al capitán Caniza. Arriola, Morínigo, Inca empiezan a saltar en esta celebración maravillosa. La Copa Tigo Clausura, Nacional campeón 2009. Ahí comienza la vuelta olímpica de los campeones. La eliminación más humillante o la peor eliminación de Nacional, sería la eliminación por Copa Paraguay, en 16avos de final, contra el 1 de marzo de Pilar. Un partido donde Nacional empató sin goles, inclusive 1 de marzo podía haberlo ganado 1-0 en los últimos minutos del partido, por lo que la clasificación de uno de los dos se decidió por la tanda de penales. El equipo de Pilar lo ganaría 3-0, anotando todos los goles y los de Nacional errándolos todos.
Pero si hablamos de eliminación por torneos internacionales, su peor eliminación sería en la Copa Sudamericana de 2020, en la primera fase, perdiendo en la ida, en el estadio Arena Fonte Nova ante el Bahía de Brasil por 3-0, y en la vuelta perdiendo en el estadio Luis Alfonso Gianni, por 3-1. Siendo nuestro querido club, recontra garchado. Esto pasó en la fecha 19 del torneo Clausura de 2024, Nacional y Cerro Porteño se enfrentaban en el estadio Arsenio Érico. Esta pelea inició a los 4 minutos del segundo tiempo, el jugador de Nacional Juan Cruz Monteagudo cometía una clara falta sobre Aguayo, luego el jugador de Nacional Sebastián Vargas, con el intento de aparentemente rechazar la pelota, le daba un pelotazo al jugador de Cerro Porteño que estaba tirado en el suelo. Luego de eso, el jugador de Cerro Porteño Jiménez, intentó empujar a Sebastián Vargas por el pelotazo, pero los jugadores de Nacional lo tiraron al suelo. Monteagudo, se fue la pelota por un costado, sacó otra vez Vargas, intenta Enzo, lo empujan a Enzo, aquí lo atropellan. Lo tiraron a Enzo contra la estática Tano. Sí, 3, 4 jugadores, ahí está, verá Carrizo, el Kili Rojas se está... le pegó a Carrizo. Se está degenerando. Golpe de puño, visto golpe de puño del Kili Rojas contra Carrizo. Hay otro que está caído, aquí pasó de todo. Vamos a ver qué respuesta tiene Méndez. Aquí pasó de todo, a Carrizo le pegaron. Para mí tiene que ser expulsado Carrizo del Kili Rojas. Sí, Kili Rojas y Carrizo. Ahí se toma Carrizo con un suplente de Nacional también. Sí, está totalmente ahí le pegó sacado. Thiago Caballero. Le pegó Thiago Caballero también. Que también tiene que ser expulsado porque ingresó a la cancha. Ahí le está sosteniendo Carrizo. Le pegó el Kili Rojas. Sí. Le pegó golpe de puño directamente. La camiseta titular del Club Nacional de 1990 fue una camiseta bastante peculiar, ya que esta camiseta fue una imitación de la camiseta de la selección alemana de 1990, aunque esta inspiración no solo surgió en el Club Nacional, sino que en varios clubes del fútbol paraguayo, hasta inclusive fue inspirada a algunos clubes de Chile. En la final de la Copa Sudamericana de 2024, los hinchas de Racing Club de Avellaneda estuvieron bailando en la sede deportiva del Club Nacional. Estos hinchas se ensayaban para la coreografía de la final de la Copa Sudamericana. Nacional disputó 2 amistosos antes del viaje a Perú para debutar en la Copa Libertadores. El tricolor enfrentó a Independiente de Campo Grande en el Ricardo Gregor, donde los jugadores jugaron con mascarillas. Disputó 2 amistosos contra Independiente de Campo Grande. Además de mantener el ritmo, el principal objetivo en los partidos fue imitar en los jugadores la exigencia que tendrían en los 3.259 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad de Huancayo. Los futbolistas del Albo jugaron en el Ricardo Gregor con mascarillas. Los futbolistas utilizaron mascarillas ya que el beneficio más evidente que ofrece para entrenamiento en altitud. Preparar al jugador para competiciones que se llevan a cabo muy encima del nivel del mar, ya que disimula la cantidad de oxígeno, explicó el club en un comunicado en las redes sociales. Gracias a su significativa popularidad, el Club Nacional cuenta con varios clubes inspirados en el Club de Barrio Obrero, aunque estos obviamente no guardan relación con el Club Nacional de Paraguay. Está el caso de Nacional de Encarnación, el Club Nacional de Paraguay y el 1 de marzo de Pilar, y muchos otros que están en el interior. Los más conocidos son el 1 de marzo de Fernando de la Mora, el Club Esportivo Iteño y el Club 3 de noviembre.
El que no salta nunca tuvo una final. Fue el canto de los hinchas de Nacional, dirigiéndose a su rival, Cerro Porteño. El exfutbolista del club Cerro Porteño, Carlos Aquiles Báez, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por haber agredido a un hincha del club Nacional. El hecho de agresión a un hincha del club Nacional había ocurrido el 28 de junio del año 2013, cuando durante un partido, Carlos Aquiles Báez, quien se encontraba en la barra de Cerro Porteño, cruzó un vallado de seguridad y aplicó golpes al aficionado de Nacional. Lo pudo desviar a un costado sin hacer un gran esfuerzo, y de esa manera, cuando ya estaba bien avanzado el primer tiempo, a los 38 minutos, no aprovechó para empatar. Esto es lo que hizo Carlos Báez. Todo este tiempo de subir desde el sector donde está la hinchada de Cerro Porteño, pasar a la de Nacional, la policía está allí, la seguridad privada, un agente de la seguridad de espectáculos públicos de la Policía Nacional, igual, él le dio una trompada artera, cobarde, a quien no estaba preparado para eso, y posteriormente volvió a su sitio, como si nada hubiera pasado. Claro, como héroe de la agresión al adversario. Según el relator deportivo, Salvador Icar, el Atlántida Sport Club, Sol de América y el Club Nacional, podían fusionarse y formar un solo club, y este se hubiera llamado Sol de Atlántida, pero no hubo un acuerdo para fusionarse entre esos clubes. Nacional venció a Sportivo Luqueño en la quinta fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. La victoria por 1-0 del tricolor no escapó de la polémica. El VAR generó dudas por la posición de la pelota en el momento del tanto de Sergio Vareiro. Las imágenes no muestran con claridad que el balón haya ingresado por completo en la portería de Alfredo Aguilar. Hasta el delantero dudó de si festejar o no, pero el juez se mantuvo en convalidar la situación. En las semifinales de la Copa Paraguay 2024, Nacional y Guaraní se enfrentaban en el Estadio Defensores del Chaco, el cual lo ganó la Academia por 2-1. En los minutos finales del partido, el jugador de Guaraní, Walter González, se iba expulsado, tras meterle un codazo a Juan Fernando Alfaro, y el jugador parecía que se retiraba del campo, pero volviendo al lugar de la infracción con aparentemente intenciones de pegarle a alguien, pero fue interceptado por su compañero. Raúl Vicente Amarilla, director institucional del Club Olimpia, criticó a Douglas Martínez, quien festejó en el vestuario de Nacional la victoria 2-0 sobre Olimpia y clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay 2024. Olimpia explotó contra un directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol después de la eliminación de la Copa Paraguay 2024. El decano perdió 2-0 con Nacional y posterior al partido, los jugadores, cuerpo técnico y el apuntado por el franjeado festejaron en el vestuario la victoria y clasificación a semifinales. Hubo cánticos y minuto de silencio contra el rival. Douglas ya no está representando a Nacional. El gerente institucional del franjeado continuó arremetiendo contra Martínez y puntualizó que puede tener toda la alegría, pero debe ubicarse, no corresponde. Ya no está representando a Nacional, finalizó Amarilla 2 días después de la derrota frente a la Academia.
Farid Díaz, experimentado defensor de Nacional, fue quien contó, en la radio Universo 970 AM, que Nacional está atrasado en salarios, mes de marzo, y 5 premios jugosos. El presidente de la academia, Juan Carlos Galeano, respondió, en Versus Radio, al jugador: con todo respeto, estoy muy dolido por las expresiones de este señor. Hay códigos, nosotros como directivos merecemos respeto también. Un mes de salario es lo que debemos, que es el mes de marzo. No es la forma de expresarse, nunca se acercaron, contestó el mandamás nacionalófilo. Me llama Carlos Bonet al mediodía y me dice que los jugadores no se van a presentar a entrenar. Y el entrenamiento es a las 17 horas. ¿Por qué no se acercó a hablar con nosotros antes de salir a hablar por ahí? La situación del fútbol actualmente no es como anteriormente se manejaba, estamos molestos, estamos dolidos, vamos a sentarnos a hablar como caballeros, agregó Galeano. El máximo directivo del tricolor señaló que al no ingresar a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, se perdió una cantidad importante de dinero de $900.000. Desmintió que deban 2 meses, y que se paga el 20 de cada mes. El plantel tricolor decidió no concentrar en la previa al juego ante el Ciclón, ya que reclamaban salarios atrasados y algunos premios por cobrar. Era la inquietud de todos los jugadores. Que yo tampoco no creo que sea la inquietud de todos los jugadores, ¿verdad? Ah, no son todos los que están con este malestar. No sé, estoy diciendo, es una opinión mía, ¿verdad? Yo creo que va también por donde decía Marcelo, presidente, el tema de que los jugadores están como que consiguiendo los resultados. Haciendo su parte. Exacto, y es como que el momento para reclamar, porque de por ahí si las cosas no están yendo bien, evidentemente a veces se extiende mucho más el tema de la deuda y de los pagos, ¿verdad? Están en su derecho, Por eso hoy vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a intercambiar opiniones, vamos a estar, gran parte de la comisión directiva vamos a estar presentes y vamos a poner órdenes como debe ser, ¿verdad? Presidente, ¿los premios están escritos? Es decir, ¿hay contratos con respecto a los premios solamente? Sí, están escritos. Nacional no se maneja de otra forma, Marlene. Sí. De hecho, Nacional siempre resaltó por la cuestión de los premios. Voy a hablar de un premio jugoso, me supongo que es así, pues hay un manejo que se da de esta manera nacional, económicamente hablando. Quizás no son salarios astronómicos, pero siempre los premios Nacional fueron un punto clave como para motivar incluso a los jugadores, y así tuvimos un Nacional campeón varias veces del fútbol paraguayo. Entonces, hoy, ¿a qué hora la reunión, Juan Carlos? ¿Y van a estar todos los componentes del plantel y gran parte de la dirigencia? Tienen que estar todos. ¿Y esto que nos dijiste con relación a Farid, le vas a decir a él mismo también hoy? Y vamos a ver, pero vamos a ver como que tengo que sentarme a hablar. Y le voy a decir qué problema hay para decirle. Y, presidente, ya que mencionó lo difícil ahora sin los premios de Sudamericana, los problemas económicos, ¿cómo ustedes están viendo esto para el siguiente mes? Porque este mes ya dicen que van a pagar, pero ¿cómo ven la situación para los siguientes meses de poder cumplir? Vamos a cumplir, ¿cuál es el problema? Hay confianza, hay recursos para cumplir. Hay recursos. Carlos, claro, ¿qué pasó? Pero hay que saber, tenemos que saber manejar las cosas, Bueno, se le escapó de la mano a los jugadores, entonces, como que se apuraron al tomar esta decisión de no presentarse ayer. Yo no sé si los jugadores bueno, a lo mejor todos los jugadores, ¿verdad? Pero si no es por el lado de los jugadores, ¿por qué lado va a ser? No, ya sé, te estoy diciendo nomás que es por el lado de que Farid el que impulsa. ¿Vos decís que Farid es tipo la cabecilla el que promueve esta revuelta nacional? No, en ese tema no quiero entrar. Presidente, yo lo que digo nomás que fue el portavoz, digo yo, ¿verdad? Este no es el momento para enojarse, creo yo, por lo que se está disputando, por lo que Nacional está peleando, ¿verdad? Creo que lo mejor que se puede hacer es poner paño frío. Me imagino que también eso lo habrán analizado, ¿verdad? Llegar a un acuerdo con los jugadores, que todo esté tranquilo. Claro que vamos a poner paño frío, pero también merecemos respeto nosotros. Nosotros merecemos respeto, toda la comisión directiva merece respeto.
El presidente de Nacional, Juan Carlos Galeano, se refirió al caso en Versus Radio de la 970 AM. Hemos tomado la decisión de no concentrar más, me reuní con los directivos y lo decidimos, ellos son profesionales y depende de cada uno su cuidado, expresó el titular. No se quedó con eso, porque Galeano reconoció que le molestó lo que se ventiló en los últimos días. Sé que se van a cuidar, pero sí me molestó la actitud que tomaron, eso fue todo. Prácticamente nos ahorramos 10 a 12 millones semanalmente al no concentrar, añadió. Por último, el presidente aclaró cómo surgió el problema. Le hemos pagado el sueldo correspondiente el lunes, luego de la victoria contra Sol de América, debemos 3 premios, los premios que están reclamando lo abonaremos, concluyó. Según una fuente de Versus, la peor recaudación del fútbol paraguayo es del partido entre 3 de febrero y Nacional, siendo 320.000 guaraníes, el monto que fue abonado por 8 personas. Según los datos del periodista Rubén Orue, el partido entre el Rojo del Este y la Academia se convirtió en el partido con menos cantidad de pagantes en la historia del fútbol de primera en Paraguay. Aunque esto no tendría sentido ya que en esta imagen se pueden ver más de 8 personas. El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol impuso sanciones para Glacine y Martins, mientras que el ex médico de Nacional, Cristian Alegre, recayó una suspensión de 4 meses. Glacine y Martins, más conocido como Inca, dio positivo por dexametasona, un antiinflamatorio de uso terapéutico, durante el control en la última jornada del torneo Clausura, el 12 de diciembre, cuando militaba en el Nacional, equipo que en esa ocasión se proclamó campeón tras empatar 0-0 con el Olimpia. El Club Nacional emitió un comunicado, donde mencionaron que su expresidente, Juan Carlos Galeano, recibió amenazas en las últimas horas. Debido a esto, se tomaron acciones y se denunció ante las autoridades competentes, para dar con los responsables. Rechazamos enérgicamente cualquier tipo de amedrentamiento y violencia en contra de cualquier persona y más aún en contra del presidente de nuestra institución, quien es una persona que ha dedicado su vida a la institución por años, dando siempre lo mejor de él para con el club, dice parte del comunicado. Se desconoce quién fue el que hizo la amenaza. Y lastimosamente no encontré de cómo específicamente se había hecho la amenaza. En la fecha 12 del torneo Clausura de 2024, un hincha del Club Nacional de Paraguay, llamado Hugo César Espínola Ríos, de 33 años, estaba en la gradería alentando al Club Nacional, que disputaba un partido del torneo Clausura contra Sportivo Trinidense, cuando se produjo una gresca. El otro grupo estaba integrado por hinchas de Trinidense que estaban observando el partido desde la terraza de una vivienda que está pegada al estadio Martín Torres. Durante el altercado, aficionados de Trinidense le lanzaron un vaso de vidrio a Espínola, quien sufrió un importante corte en el rostro que casi le provoca la pérdida de un ojo. A raíz de las heridas, la víctima fue trasladada al Sanatorio Santa Bárbara que se encuentra en inmediaciones de la cancha, mientras que la disputa deportiva se detuvo por varios minutos debido al incidente. El jefe de la Comisaría 12 Metropolitana, Félix Hermosilla, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 18:20 del sábado. Los agentes localizaron la casa desde donde se produjo la agresión y fueron recibidos por la propietaria, Ceferina López, quien comentó que su hermano, Pedro Darío López, estaba observando el encuentro de fútbol con sus amigos del barrio. Los hermanos responsabilizaron de los hechos de violencia a Zacarías Aquino Noguera, de 69 años, y Roberto Ismael Aquino Ortega, de 27, como los presuntos autores.
durante la disputa del Nacional contra Palestino, por la ida de la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2024. Según indican los testimonios, la gente en cuestión exhibió un mensaje alusivo a la guerra en la Franja de Gaza, lo que irritó a los hinchas de Nacional apostados en el sector. El inciso 2 del artículo 4 del estatuto del organismo establece: la FIFA se declara neutral en materia de política y religión. Se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA. El mismo reglamento, además, le impone a las federaciones y confederaciones del fútbol que declaren esta misma neutralidad en sus estatutos y la independencia y prevención de injerencias políticas. Por otro lado, existe además un código disciplinario de FIFA que establece responsabilidades para federaciones y clubes que jueguen partidos en condición de local. Allí, impone medidas disciplinarias para clubes o federaciones cuyos seguidores adopten conductas como el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva. Por último, el artículo 60 del Reglamento FIFA de Seguridad en los Estadios establece: se prohíbe terminantemente la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o religiosos o cualquier otro acto político o religioso en el estadio o sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. ¿Ah? No es palestino. No sé. Siguiente partido. Macho, yo no soy macho, el de palestino Ni siquiera ¡Eso! La maldición de Barrio Obrero es una teoría conspirativa que dice que los clubes de Barrio Obrero, Nacional y Cerro Porteño no pueden ganar torneos de eliminación. En el caso de Cerro Porteño, el club no puede pasar a una final y tiene la maldición conocida como la maldición de las semifinales de Cerro Porteño. El Ciclón disputó 8 semifinales, 6 en Libertadores y 2 en Sudamericana. En el caso de Nacional, tiene la incapacidad de ganar una final en un torneo de eliminación. La academia hasta ahora disputó 3 finales de torneos de eliminación, 1 en Copa Libertadores y 2 en Copa Paraguay, las cuales ninguna la ha podido ganar. Óscar Varela Franco, de 19 años y perteneciente a las inferiores del Club Nacional, perdió la vida tras ahogarse en un arroyo de la ciudad de Valenzuela. Asistió al lugar turístico denominado Reposo del Iagüí, ubicado en la compañía Ñuguazú, de la ciudad de Valenzuela, en compañía de algunos familiares para aplacar el intenso calor y pasar un momento de relajación. Según informaciones brindadas por uniformados de la zona, Varela Franco se encontraba refrescándose en las aguas de la zona cuando en un momento dado fue arrastrado por la corriente, lugar del cual lastimosamente ya no pudo salir con vida. Hasta el lugar asistieron personales policiales para intervenir en lo ocurrido. Los uniformados auxiliaron al joven hasta un centro asistencial en donde él mismo habría llegado ya sin signos de vida.
Según manifestaron algunos familiares a los intervinientes, los mismos pudieron divisar que el joven fue arrastrado por las aguas, pero lastimosamente ya no lo pudieron ver salir con vida del sitio. El hecho causa consternación en la ciudadanía, más aún tratándose de una vida joven. Adri, como lo llamaban sus amigos, residía junto a su padre en el barrio San Francisco de la ciudad de San José de los Arroyos y era una gran promesa del fútbol, ya que desde temprana edad se destacaba en las escuelas de fútbol en donde le tocó estar, formó parte de la división juvenil de su querido club 19 de marzo, categoría en el cual supo ser capitán de equipo. Su desempeño y extraordinarias condiciones lo llevaron rápidamente a formar parte de la categoría principal del mencionado equipo deportivo. Su talento, disciplina y responsabilidad despertaron el interés de varios clubes de la capital del país. Finalmente fue fichado por el Club Nacional de Asunción, en donde se desempeñaba como uno de los titulares del equipo en la categoría sub-19. Debido a su gran regularidad, el corpulento defensor central estaba listo para en el presente año ser parte de la categoría reserva de la academia. Un joven de 15 años, llamado Ismael Domínguez, falleció tras una gresca en un encuentro de fútbol. Revelan que el adolescente de 15 años murió debido a un fuerte golpe en la parte posterior del cuello y la base del cráneo. Gustavo Zaracho, médico forense a cargo del caso, confirmó que una lesión fuerte provocó una hemorragia masiva que resultó fatal para el jugador del Club Nacional de San Bernardino. Detalló que el golpe fue único, pero muy contundente, que afectó a una zona delicada. El forense subrayó que el hematoma encontrado indicó la gravedad del impacto. A pesar de la gravedad de la lesión interna, externamente no se hallaron señales visibles de golpes relevantes, salvo por dos pequeñas escoriaciones en el rostro, que fueron calificadas como mínimas. El experto concluyó que el daño interno fue decisivo en la muerte del joven deportista. La fiscala Rosa Noguera imputó por homicidio doloso a los presuntos responsables de la muerte del adolescente Ismael Domínguez, jugador del Club Nacional de San Bernardino, quien falleció tras ser sometido a golpizas y patadas en un encuentro deportivo en Asunción. La causa inició con muchos interrogantes, ya que pocas personas colaboraban para dar con el autor. Sin embargo, para la fiscala, ya hay sospechas contra un joven de 20 años, identificado como Jesús Roa, alias Capeluti, y 3 adolescentes, quienes fueron imputados. Pese a no contar con vídeos de circuito cerrado, la fiscalía pudo acceder a grabaciones de personas que se encontraban filmando el partido, que fue fundamental en la causa. Además, se pudo llegar a nombres de los presuntos responsables a través de testigos que contaron lo sucedido. Fue en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción, donde los adolescentes se encontraban jugando en el campeonato de la sub-15 de la Federación Paraguaya de las Escuelas de Fútbol. En un momento y ya en minutos previos a la finalización del partido entre el Club Nacional de San Bernardino y el Club Boquerón FBC, se inició la pelea. En realidad, todo fue contra Ismael. Se confirmó que alguien le pegó por detrás, en la nuca, lo que provocó que él caiga, siendo atajado por el técnico Leonardo Witt. Al dejarlo en el piso, varios jóvenes más se sumaron a darle patadas. Solo minutos después y pese a ser auxiliado, se constató la muerte del jugador adolescente. Varios testigos ya acudieron ante la fiscala para declarar, tras ser llamados bajo advertencias de que iban a ser detenidos. Lo que aportaron pudo esclarecer más el caso. También compartieron vídeos en los que se ve y se escucha a una persona supuestamente incitar a otros a entrar a la cancha de golpear a alguien. El principal sospechoso es el joven de 20 años, a quien conocen por el apodo de Capeluti,
Hockey, que es del Club Boquerón, según testificaron. El comisario Juan Velázquez explicó a Telefuturo que el informe del forense Gustavo Zaracho dice que la víctima recibió un golpe seco a la altura de la nuca, lesionando un músculo. Si bien no quedó rastros, la agresión fue letal, ya que Ismael sufrió hemorragia interna, puesto que se le habría soltado alguna vena, detalló el comisario. Jamie, este tema que este fin de semana conmocionó y por supuesto sigue generando mucha tristeza por sobre todas las cosas y nos plantea lo siguiente: ¿por qué tanta ira? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué ante cualquier discusión, ante cualquier diferencia, ya recurrimos directamente a los golpes? Estamos hablando de la muerte de este adolescente de 15 años de edad, Ismael Domínguez, durante un partido de fútbol que se disputaba aquí en el barrio San Pablo. Sí, el partido era entre el Boquerón de Fútbol Club de Asunción y el Nacional Fútbol Club de San Bernardino. Sí, las formativas. Sí, el campeonato de la Federación Paraguaya de Escuela. De otra categoría entre ambos clubes, ¿verdad? Mismos equipos, pero misma cancha, pero fíjense, estas son categoría mayor, digamos. Sí. Ya entre ellos mismos había pelea. Sí. Después de este se jugó el partido entre ellos, ¿no? Entre donde fallecería Ismael. Después de este partido jugaría Ismael Domínguez. Y lastimosamente recibió una patada a la altura, sería un lugar sensible, entre la cabeza y el cuello más o menos. Un lugar muy sensible. Pero no solamente están hablando de una patada, sino de varias patadas y propinadas, lanzadas por varios otros jugadores más. Está también muy extendido el tema de varios contra uno. Sí. Y también es muy... indican que uno de los, digamos, agresores sería ya un mayor de edad, de 18 años, un tal Chino. Él es el más buscado, sí. Que 5 jóvenes están involucrados también en todo este hecho. Y bueno, así es como terminamos este iceberg. Si llegaste hasta acá te pido que le des un like, y seguirme si es que no lo has hecho. Chao y nos vemos.